tal? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre derecho familiar y en específico sobre pensión alimenticia. Hoy vamos a platicar de uno de los temas más importantes, uno de los temas que generan más duda, que es cómo fijo el monto de la pensión alimenticia. Es común que aquí en la oficina nos pregunten si la ley marca un monto específico, un porcentaje específico por cada acreedor. Si la ley marca o la jurisprudencia marca una cantidad o un porcentaje específico por cada persona que va a recibir alimentos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿cuánto le corresponde a cada uno de ellos? Bueno, la realidad es que el Código Civil para la Ciudad de México no marca, no establece un monto específico para cada acreedor. No nos habla de un 10, de un 15, de un 20% y la jurisprudencia tampoco lo hace. Hay 2 parámetros que debemos de tomar para fijar la pensión alimenticia. El primero tiene que ver con el llamado principio de proporcionalidad. Los alimentos deben de ser proporcionales a las posibilidades de quien los da y a las necesidades de quien los pide. Entonces nosotros tenemos aquí al deudor y tenemos aquí al acreedor. ¿Quién va a dar la pensión alimenticia? ¿Quién la va a recibir? Vamos a imaginarnos a manera de ejemplo nada más que el deudor gana 10 pesos mensuales y que las necesidades del acreedor son 3 pesos mensuales. La jueza o el juez van a tomar en cuenta estos elementos, estos parámetros, para fijar la pensión alimenticia. Desde luego que si las posibilidades del deudor aumentan, por cualquier cosa el deudor, en vez de ganar 10 pesos al mes, ahora gana 100 pesos al mes. Sus posibilidades aumentaron 10 veces más, pero el acreedor sigue teniendo la necesidad de 3 pesos mensuales. La pensión alimenticia no se va a incrementar. Por el contrario, si el acreedor, en vez de 3 pesos al mes, sus necesidades son de 50 pesos mensuales, pues el deudor no va a poder cubrirlas porque finalmente su ingreso es de 10 pesos mensuales. Aquí hay que atender a las posibilidades del deudor y a las necesidades reales del acreedor. Precisamente por eso, ni la ley ni la jurisprudencia establecen ni montos ni porcentajes específicos, porque cada caso es concreto, cada caso es específico. No es lo mismo las necesidades que tiene una persona que no requiere ningún tratamiento médico, que no requiere ningún que no está sometido o que no tiene ninguna enfermedad. Pensemos nosotros el cáncer, ¿no? Que es una enfermedad cara, que es una enfermedad con unos tratamientos médicos, unas medicinas muy costosas. No es lo mismo ese caso, pensemos lamentablemente un caso de una niña, de un niño con cáncer, no van a ser igual las necesidades que de una niña o un niño sano que no tenga esta terrible enfermedad. En aquel caso, pues sus necesidades serán mayores, la pensión alimenticia tendrá que ser necesariamente mayor. En el caso de una niña, de un niño sano, sus necesidades no son de esta naturaleza, no requiere medicamentos mensuales, por lo tanto, la pensión alimenticia va a ser menor. En la Ciudad de México,
más o menos hay un parámetro entre el 15, el 20, el 25% por acreedor. No es ley, no viene en el código, no hay jurisprudencia al respecto, pero es más o menos el parámetro en el que se desenvuelven. Entre un 15 y un 25% del sueldo del deudor, del sueldo integral, de todo lo que gana el deudor. Si gana 10 pesos mensuales y le fijan un 20%, pues entonces el acreedor va a tener 2 pesos. Si tenemos 3 acreedores, pues entonces el acreedor 1 va a tener 2 pesos, el acreedor 2 va a tener 2 pesos y el acreedor 3 va a tener 2 pesos. Desde luego, siempre se debe de tomar en cuenta, y aquí sí existen criterios jurisprudenciales, debemos de tomar en cuenta las propias necesidades del deudor y su derecho humano al mínimo vital. No podríamos dejar al deudor con 0 pesos, porque finalmente pues él también tiene que subsistir. Ahora, surge una pregunta aquí importante. ¿Cuándo nosotros sabemos el salario del deudor, podemos válidamente fijar un porcentaje? En este caso estábamos hablando más o menos de un 20%. Insisto, es casuístico, hay que estar a cada caso en concreto, el juez tiene que ponderar todas las variantes del caso en concreto y ningún caso es igual al otro. Es muy común que aquí en la oficina nos digan, licenciado, a mi vecina le dieron el 35, bueno, por las situaciones muy peculiares del caso de su vecina. En el suyo son otras situaciones, no va a ser lo mismo. Pero aquí podemos fijar un 20% más o menos. Pero ¿qué pasa si yo desconozco los ingresos del deudor? Si no tiene un trabajo fijo o un trabajo formal, si trabaja en la informalidad o simplemente no puedo detectar los ingresos del deudor. Aquí hay dos elementos para ello, aquí hay dos cuestiones para ello. Punto número 1, en el juzgado se tiene que solicitar, y el juez inclusive de oficio lo puede hacer, se tienen que rastrear todos aquellos elementos que nos arrojen la capacidad económica del deudor, como por ejemplo oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que gire como ente regulador de todas las instituciones bancarias, gire oficio a todos los bancos y digan si el deudor tiene cuentas bancarias, si tiene cuentas de cheques, cuentas de inversión, cuentas de ahorro e inclusive tarjetas de crédito. Algún caso que llevamos aquí en la oficina, una sala de lo familiar me decía en la apelación, las tarjetas de crédito no reflejan riqueza, por el contrario, reflejan endeudamiento. Una tarjeta de depósito, una tarjeta de ahorro, bueno, esa refleja riqueza, pero las tarjetas de crédito reflejan endeudamiento. Lo que nosotros hicimos valer en el amparo y se concedió ese punto, es que bueno, sí reflejan endeudamiento, pero también te reflejan la capacidad de un deudor. Nadie paga 50, 60 mil pesos mensuales a una tarjeta de crédito si no tiene un ingreso de por lo menos 50 o 60 mil pesos mensuales. Entonces, inclusive las tarjetas de crédito nos pueden dar una idea del modo de vida que tiene el deudor, y eso nos podría reflejar la capacidad del deudor. Registros públicos para ver los bienes con los que cuenta el deudor y también ver el status quo, ver el estilo de vida que en los últimos 2 años tenía el acreedor, para que con ello no vamos a poder fijar un porcentaje, porque seguimos desconociendo el monto real. ¿Sobre qué fijamos el porcentaje? Aquí se va a fijar una cantidad
Se va a fijar una cantidad determinada, una cantidad X, en dinero. Y si de plano fuese imposible, entonces vamos a fijar salarios mínimos. Pero esta idea, y lo comentaba yo en los videos anteriores, esta idea de que si yo me salgo de trabajar, si yo renuncio a mi trabajo, o inclusive si yo no tengo trabajo, no pago alimentos, esta idea es falsa. En último de los casos nos van a fijar un salario mínimo. En el caso más extremo, un salario mínimo. ¿Pero que debemos pagar alimentos? Debemos pagar alimentos. La Corte analizó la palabra imposibilidad, tratándose del pago de alimentos. Cuando el deudor está imposibilitado, y analizó dos casos muy extremos. El primero, si el deudor está en reclusión, si el deudor está internado en un centro de readaptación, está purgando una condena. Y el segundo caso que analizó es si el deudor acaba de salir de la cárcel. Ya no está purgando esta condena, pero acaba de salir de la cárcel, porque el argumento del deudor era: acabo de salir de la cárcel y nadie me da trabajo. Porque tiene unos días que salí de la cárcel, nadie me quiere dar trabajo, estoy imposibilitado. La Corte analizó estos dos temas, los analizó en contradicción de criterios, antes contradicción de tesis, ahora contradicción de criterios. Lo analizó y en una contradicción de criterios dijo: esa no es imposibilidad. La imposibilidad se refiere o bien a la ausencia, que se da también en dos vertientes: muerte o declaración de ausencia y presunción de muerte. También que el deudor muera o que se le haya declarado ausente y posteriormente se haya declarado su presunta muerte. Ahí tenemos ausencia o bien imposibilidad fáctica. Por ejemplo, el deudor no está muerto, no está desaparecido, pero está en coma. Vaya, claramente está imposibilitado. Pero es en estos casos extremos, no cuando no encuentro trabajo, no cuando estoy en la cárcel, no cuando acabo de salir de la cárcel, por poner algunos ejemplos. Entonces, el hecho de que yo, en el momento en que me fijan la pensión alimenticia, renuncie a mi trabajo, deje de trabajar, no es justificativo para no pagar alimentos, me pondrán salarios mínimos. Si yo renuncio a mi trabajo porque estoy en colusión con mi patrón, estoy coludido con mi patrón, y jurídicamente renuncio al trabajo, pero fácticamente sigo trabajando en la vida real, sigo trabajando, entonces mi patrón, la fuente de empleo va a ser deudora solidaria. Si se logra demostrar esto, además del delito que ello pueda acarrear, mi patrón va a ser deudor solidario. Desde luego, bueno, pues hay que siempre tener una buena asesoría jurídica para poder demostrar esto en juicio, que la persona sigue trabajando, pero que fue una maniobra, una maquinación, simplemente para intentar esconder los recursos del deudor o fingir que no tiene trabajo. Entonces, pues, recapitulemos. El principio de proporcionalidad establece que los alimentos se tienen que dar según las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor. No existe un porcentaje, no existe un monto fijo ni en la ley ni en la jurisprudencia, sino que tenemos que atender a estas posibilidades, a estas necesidades. Si estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, entonces tenemos que atender siempre a su interés superior. Si podemos demostrar cuánto gana el deudor, entonces le vamos a fijar un porcentaje. Si no podemos saber cuánto gana el deudor, entonces le vamos a fijar una cantidad determinada. ¿A través de qué? A través de la capacidad económica que le logremos demostrar en juicio. Y si de plano no podemos
saber exactamente cuál es su capacidad, vamos a utilizar salarios mínimos. El no tener trabajo, el renunciar al trabajo, el quedarse sin trabajo, no nos va a eximir nunca de pagar alimentos. Y hasta aquí el día de hoy sobre este principio de proporcionalidad de los alimentos. En los videos subsecuentes iré tratando otros principios, otras características de los alimentos. Por favor, si hay alguna duda al respecto, si tienen algún comentario, escríbanos y en la medida que el tiempo nos los permita, iremos resolviendo sus dudas. Muchas gracias.